Buenos días a todos. Hoy vamos a leer Deuteronomio capítulo 12 al 14 y capítulo 17. Capítulo 17 vemos algo muy especial y es en relación a los reyes. Dios es claro al decirle al pueblo cómo debían de escoger a los reyes. En primer lugar, quien daba el rey era Dios. No eran los hombres, no era según lo fuerte que era, si era un buen guerrero, si era un buen político. No, quien ponía al rey era Dios. Pero en segundo lugar, marca las directrices de cómo debían dirigir el reino. Y menciona 3 cualidades. La primera de ellas tenía que ver con los caballos, que no debían de acumular caballos. La segunda tenía que ver con las riquezas y la tercera tenía que ver con las mujeres extranjeras. ¿A qué están haciendo referencia estos 3 elementos? En primer lugar, los caballos eran obviamente la forma de tirar los carros de combate de aquella época. Así que un ejército era más poderoso cuantos más caballos tuviera. Y Dios manda justamente que no fueran a buscar los caballos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de combate, cuando hablamos de guerrear, debían de confiar que Dios era el general de su ejército y que sus victorias y que quien iba a dirigir el ejército era Dios y no era su ejército poderoso. En segundo lugar, habla acerca de las riquezas y habla de que un reino debía de acumular. Cosa que vemos en David, Salomón, etcétera, que justamente hacen lo contrario, acumulan riquezas y en exceso. ¿Por qué? Justamente para evidenciar la confianza en Dios, que era quien sostenía la nación y que el rey era Dios. Y en tercer lugar, las mujeres, porque en aquella época las mujeres, las extranjeras, normalmente eran acuerdos políticos para hacer la paz. Entonces hacían acuerdos y entregaban a las hijas como esposas, como medio de acuerdo. Y no solamente les invita, les dice que no lo hagan, sino que tiene también un segundo motivo, y es que al ser extranjeras también iban a llevar sus dioses a la tierra de Israel. Realmente estos 3 elementos que está hablando de cómo debía de comportarse un rey, y añadido a que debía de copiar la ley, conocerla, guardarla, nos muestra que realmente un rey lo que debía de hacer era confiar en Dios. Si él confiaba en Dios, el pueblo iba a confiar en Dios. Hermano, esto también es un mensaje para nosotros. Quizá nosotros no pensemos en caballos, en oro, en mujeres de esa manera. Pero muchas veces nuestro Dios se convierte en el trabajo porque pensamos que de donde sacamos la plata, el dinero, es del trabajo. Y lo que no entendemos o no queremos entender es que es Dios quien nos sostiene. Y la pandemia fue una manera en la que Dios evidenció quién era el que sostenía realmente en medio de los apuros, en medio de las necesidades. Era Dios. La pandemia nos evidenció que en medio de todas las dificultades Dios estaba cuidándonos a nosotros. Hermano, tomemos este mensaje y creamos y confiemos en Dios, que Él es quien nos sostiene en todo momento y en cualquiera que sea la circunstancia. Que Dios los bendiga.